que estamos bien chinos. Busquemos la noche, busquemos el destino. Abrázame fuerte, que estamos bien chinos. Busquemos la noche, busquemos el destino. Abrázame fuerte, que estamos bien chinos. Busquemos la noche, busquemos el destino. Abrázame fuerte, que estamos bien chinos. Busquemos la noche, busquemos el destino. Mira, yo te ofrezco, vamos a caminar. Esta noche es hecha para... ¿Qué haces con la gorra? Con la gorra dada vuelta. Lo escucho. ¿Qué es Lo esto? escucho. Pero que venís de la cancha. Vengo de la rinconada, vengo de estar Viene de los 90. con la India Mariana. No, Me parece que venís de los 90. vos. Miren, la verdad, tengo que ser sincero, los 90 me pasaron por arriba, fueron 10 años que se robaron de mi vida, digamos, ¿no? Así que miren si no vamos a entender este momento que estamos viviendo. Qué pesimista, tan así. Perdón que arranque así, Arrancamos discúlpenme. muy bien, perdón. buenas Veo un noches. filósofo enfrente y bueno, ahí me pongo ahí. No nos encimemos así, todos nos Dale, escuchamos. Yo no tengo ese recuerdo de los 90. ¿Por qué? No sé, no solo te digo pesimista, Sí. sino que además te digo que lo viví de otro modo. Sí. Quizás yo no estaba comprendiendo en ese momento. Bueno. Tenía 19 años. Claro. No estaba comprendiendo lo que estaba pasando. A su vez, justo en ese momento tuve mi primera chamba, como se dice ahora. Ajá. Y Primer trabajo. el primer trabajo, sí. Mi primera chamba. Bueno, porque aparte San Baulesi todos lo conocen por su rol de artista, de actor, pero es comunicador. Mi primer laburo así con sueldo y toda esa cuestión fue en el Diario de Cuyo. Y era un pendejo, nos pagaban re bien, y a mí me parecía que estaba re bien. Hasta te diría que veía con simpatía los avisos publicitarios que habían en la Facultad de Sociales sobre afíliese a la FJP, sálgase de la estatal y qué sé yo. Y éramos muchísimos los que medio que mirábamos de reojo eso que pasaba, y teníamos amigos y compañeros que estaban convencidísimos de que esa transformación iba a ser importantísima para el país. ¿Cómo le pasa a gran parte de la gente ahora? Es lo que está pasando justamente en este momento. No sé por qué vos decís que lo viviste de ese modo. Yo dije... Porque yo hice mi primer viaje en avión, hice como un montón de cosas. Después todo se vino abajo, se fue a la mierda, digamos. Yo ¿no? creo Pero que... yo por eso dije una década que me pasó por encima, porque obviamente en ese momento era muy joven, no tenía la capacidad para discernir, saber qué estaba pasando, no militaba en política, odiaba la política llegó a mi vida en otro momento, ¿no? Por eso también es algo que no le perdonan ni a Néstor ni a Cristina, ¿eh? Haber devuelto la política, digamos, a esta generación, a mi generación, que me robaron la política y me robaron también 10 años, digamos, yo creo que eso es lo que hace que no perdonemos jamás al innombrable. Haber provocado en esa década del 90 que permeara el individualismo en todos los argentinos. sí. Sí, yo tenía 40 años, no era un nene, en la década del 90, y a ver, profesionalmente fue probablemente una de mis mejores etapas, esos 10 años. Pero lo grave era que fue una buena etapa desde la resignación de un proyecto colectivo. Es decir, yo había militado en política desde muy joven, y en ese momento donde todo se iba y se diluía y entraba el individualismo de una manera absoluta, y lo que uno se resignó, y a mí me fue muy bien en esa década, fue un proyecto colectivo. Y esa es la gran diferencia con otra buena etapa profesional mía, que se inicia en el 2003 con los Kirchner, porque lo que hicimos ahí fue recuperar un proyecto colectivo. Yo creo, con respecto a lo que dice Ariel, estoy totalmente de acuerdo, que ahí empezó esta cuestión del individualismo extremo, que hoy lo estamos sufriendo de una manera, porque a lo mejor hay gente a la que le va bien en este momento, no sé a quiénes, pero bueno, habrá.
pero la incapacidad de un proyecto colectivo o un proyecto colectivo que uno desprecia. Personalmente creo que esta es una etapa de un neocolonialismo a nivel mundial. Esto es un coletazo más dentro de ese neocolonialismo. Y bueno, para eso hay que ser de un individualismo absoluto. Bueno, ustedes están escuchando a Eduardo Peñafort, que está con nosotros acá hoy, esta noche, compartiendo un rato. Sos doctor honoris causa. Sí. En el año 22 te dio esa distinción, es una distinción, ¿no? La Universidad Nacional de San Juan. ¿Qué se siente? Es complicado. A ver, para mi generación tiene un significado que no es necesariamente común. Cuando yo egresé de la universidad en el año 74, no habían doctorados implementados de filosofía salvo el de La Plata. Es decir, no había posibilidades en Argentina de doctorarte en filosofía, y UBA que lo tenía presencial. Yo me casé en el 75, por lo tanto me despedí de la posibilidad de irme a estudiar afuera. Entonces fue una larga asignatura pendiente, intenté hacerlo en La Plata, y se murió mi director de tesis, que fue Emilio Estiú. Llegué con el borrador de la tesis y se había muerto ese día, lo estaban enterrando. ¡Ay, señor! Ese es el humor de Eduardo Peñafort, increíble, ¿no? Es como para un cuento, ¿no? Estaba cerrada la facultad cuando llegué. Bueno, había llegado en el tren, ¿se acuerdan que llegaba temprano el tren? Y tomé el ómnibus a La Plata, que era bastante largo en esa época el viaje, y cuando llego veo la facultad cerrada. Y bueno, empiezo y llamo por teléfono a la casa del profesor, que era Emilio Estiú, que era un señor solterón, viejo, muy especializado en estética, un exquisito, probablemente el mejor escritor de filosofía en Argentina, como literatura filosófica. Y me atiende una señora y me dice, ¿usted es un alumno que quiere burlarse? Porque le digo, por favor, ¿me podría pasar? Niña, le dijiste tú. Con el doctor. No, le digo, yo he venido de San Juan porque habíamos acordado con el doctor. O sea que los alumnos lo bulineaban al doctor. Era una persona de carácter difícil. Pero la empleada sabía que los alumnos llegaban a bulinearlo. No, claro, que era una persona que tenía un carácter jorobadito. Conmigo fue muy amable, pero reconozco que era una persona complicada. Bueno, me dice, pero señor, ¿cómo no pregunta? ¿No ha ido a la facultad? Sí, está cerrada la facultad, por eso llamo acá. En esa época no había celulares, nada, le estoy hablando del 79. Me dice, el doctor lo están enterrando, está en la sala velatoria tal. Bueno, les quiero decir, todos los que quisimos hacer doctorado en aquella época era muy difícil. Pero nos ha quedado un respeto muy, una gran veneración por el título o los que obtuvieron el doctorado. Entonces, a ver, yo quisiera, cuando hablamos del doctor honoris causa, distinguir claramente el grado académico del reconocimiento de los colegas. Yo lo he aceptado, sobre todo, como un reconocimiento de alumnos y colegas, como una distinción, por eso me gustó la palabra que usaste, pero que el grado académico es otra cosa. Es decir, por lo tanto, yo he organizado doctorados, he dirigido tesis doctorales, pero siempre he aclarado que no soy doctor y que el grado académico nunca lo tuve. ¿Y te vas 50 años, 50 y pico de años laburando en la universidad? Sí, bueno, yo empecé a trabajar en el año 74 en la universidad, yo soy mendocino y
me contrataron en agosto, el 17 de agosto del 74, que fue cuando empecé la facultad. Qué momento, ¿no? Para arrancar. Y bueno, Lo que hacía había. un mes del Rodrigazo. Y bueno, ya saben que Mi vida siempre está marcada por cositas así fáciles de sobrellevar. Pero allí trabajé hasta el año 76. Y ahí empecé a recibir las echadas del golpe. Entonces no me renovaban el contrato en la universidad. Yo daba clase también en la carrera de asistente social, que era la Universidad Provincial de Mendoza. No la cerraron directamente y nos quedamos afuera. Daba clase en el Colegio Nacional y me llamó el director y muy cariñosamente me dijo: mire, usted, si lo han despedido de esos lugares, no es muy seguro para usted ni para los alumnos que siga trabajando. Me fui. En realidad solo me quedó el cargo de rector de un colegio secundario privado, con un nombre que Ariel podría hacer grandes chistes A al ver, respecto. a ver. Era Nuestra Señora de la Consolata. Ajá. Bueno, hoy vamos a hablar del tema. Hoy vamos a hablar de Vamos. consoladores. Qué vamos a hablar de justamente Bueno, cómo por todo eso tiene te que ver digo. con todo, ¿viste? Eh, ¿Viste por- lo que es Me el mundo? encanta Nuestra Señora de la Consola. O sea, ¿eso existe? sí, existe. Es genial. Un colegio Me que encanta. fundé, etcétera, etcétera, era un colegio parroquial de Guaymallén. Bueno, me quedé con ese trabajo, más una hija que venía en camino, más esas cosas, ¿no? Y de golpe, acá en San Juan, yo me había casado con una sanjuanina, me llaman y me dice mi suegra: mire, me han llamado porque dicen, se han enterado que mi yerno es profesor de filosofía y que se dedica a estética. Entonces le digo: sí, usted se vendría a vivir acá a San Juan porque lo contratan. Y en el año 77, a pesar de haber sido echado en la Universidad de Cuyo, que era una echada muy perversa, porque decía potencialmente subversivo. Es decir, el paso de la potencia al acto era algo pendiente para toda la vida. Era menos grave porque no había ningún argumento real ni ningún hecho, porque lo que había hecho era militar como estudiante del peronismo. Pero dejaba la puerta abierta de que en cualquier momento sacaba la ametralladora. Nunca he tenido pinta de pistolero, pero bueno, lo potencial lo puede incluir. Entonces, yo muy sinceramente lo hablamos con el rector de ese momento, que además era del proceso, y con Beatriz de la Mota, que era la jefa del Departamento de Artes Visuales, y los Carrieri. Yo les dije: miren, si ustedes se arriesgan, yo me arriesgo. Y me designaron. Entonces, a partir del 77 ya no volví a irme de la universidad. Ni siquiera ahora que sigo a cargo del proyecto de adultos mayores, ¿no? ¿Estás en el proyecto de Sí, adultos? ¿Estás dirigiendo Sí. ese proyecto? Sí. Es hermoso ese proyecto. Es fantástico, la verdad. Y teatro está funcionando maravilloso. Marcelo Gallardo, una revelación. ¿No? Ah, mira vos. Muy talentoso en Marce. ¿Cómo? Muy talentoso en Marce, hemos trabajado con No, pero Marce. además, humanamente, Sí. Sí, ¿cómo sí, contiene? Porque bueno, yo cuando empecé en el proyecto, hace 26 años, tenía 40 y pico de años. Y me parecía una eternidad, y yo veía a estos viejos y decía: ¿por qué vienen a hacer? Y ahora lo veo a Marcelo, que es muy joven, y conteniendo así a la gente grande, y bueno, y logra cosas muy interesantes. Pero todo, el coro también No, el coro, funciona bueno, es un súper chiquito. bien. No, el coro es un chico jovencísimo. Sí. Santos. Después hay otro que enseña la cuestión El de los uso del celulares, teléfono celular. Está funcionando. Ya le voy a mandar de el paso. mail, che. Hay gimnasia, hay yoga, Sí, un montón de cosas. Eso, sí, eso todavía estoy a cargo. O sea que he trabajado 50 años en la universidad. Con esa discontinuidad del proceso que
qué bueno. Che, ¿y cómo ves esta coyuntura, digamos, porque has tocado el tema de la importancia de un título universitario, del conocimiento, ¿no? La importancia de la universidad pública, ¿no? Sí, también esta cuestión de echar a la gente por supuestamente ser un potencial subversivo, ahora es un potencial kirchnerista. Exactamente. ¿No? Digo, ¿cómo estás viendo este momento del país en donde pareciera que, como dice Cristina, aparece la circularidad de la historia, ¿no? Yo diría que más que circular es espiral, porque es lo mismo pero empeorado. Claro. Digamos, en la medida en que pasan cosas parecidas, pero con otras características. Uh-huh. Sobre todo lo que uno percibe es la inconsistencia personal del elenco gobernante, ¿no? Es decir, una cosa que hoy es A, mañana B, pasado C, y que probablemente el gran proyecto es muy rígido y lo tienen muy claro, pero que la parte táctica de la implementación del proyecto tiene idas, vueltas, idas, vueltas, idas, vueltas, y esto genera, por lo menos la gente más estructurada a pensar en un proyecto de país, un desconcierto absoluto. Después está el tema del discurso mentiroso, que ya lo inauguramos en gran medida con Mauricio Macri. Sí. Digamos, esto de prometer una cosa, hacer otra, etc. El uso de las redes, bueno, más o menos ya. Exactamente, ya está. Pero esto ha llegado a una cuestión teratológica de la mentira absoluta, ¿no? Entonces, tener un cínico como la persona que es la comunicadora del gobierno, este señor Adorni o algo por el estilo. Terrible. Donde se puede llegar a burlar de la echada de la gente, Claro. donde puede hacerse el cancherito teniendo un micrófono oficialmente bancado y que la gente lo soporte. Yo realmente creo que lo peor de todo, al menos para mí, de las mentiras, es cuando él hablaba de que iba a atacar la casta. Que además fue un mensaje que caló profundamente en la gente y que en realidad lo único que muestra era esta voluntad de matar la política y el Estado. Porque no era un ataque a los que habían tenido prácticas políticas. ¿Por qué me parece lo más grave? Primero, porque el concepto de casta es un concepto absolutamente inadecuado para aplicarlo a un sector laboral o profesional, digamos. ¿Por qué? Porque las castas se caracterizan por la inamovilidad. Digamos, tradicionalmente la casta es un sector social que no se puede mover, es una estructura, es una estratificación social inmóvil. La oligarquía, en la época, digamos, si queremos, en la década Pero en la de 30. oligarquía finalmente siempre el inmigrante podía terminar casándose con una criolla pobre, digamos, pero con un gran apellido, y armaban una combinación flor y truco como Macri Blanco, Villegas, ¿no es cierto? Es decir, de última hay una cierta capacidad. La estructura de casta es una estructura absolutamente inmóvil, prohibida, y que genera gente condenada a ser nadie. Lo típico de un sistema de casta es que hayan parias, es decir, un grupo que no existe, que es un excedente social, un supernumerario. Por lo tanto, si hubiera hablado en la época cuando se criticaba la Unión Soviética, se hablaba de la nueva clase. Si hubiera hablado de la clase política, etcétera, etcétera, que puede ser, y yo sería el primero que aportaría crítica a toda la clase política de la historia argentina, no habría problema, pero él realmente utilizó el término casta para implementar la peor casta que tenemos, porque no hay uno
de las cabezas que no haya tenido papeles relevantes en diversos momentos de la historia argentina. Arranquemos con Patricia Bullrich. Por ejemplo. Bueno. Caputo. Increíble, una cosa de loco. No, además, yo me acuerdo, porque eso todavía veía televisión, cuando ella se entregó a Milei, o le entregó los votos de ella a Milei, yo no lo podía creer, se habían dicho de todo. Ayer... No, además salieron en A Dos Voces con un meme donde había un leoncito y un patito que se abrazaban, sí. y delante de esa terrible, foto se terrible. hicieron una foto, esta payasa, ¿no? el persona- simbolismo Sí, sí, y claro. la simbología del régimen es siniestro. Es siniestro porque es la cosa más desprolija que puede existir. ¿Y está buscado eso, Eduardo? ¿Vos pensás que está buscado? Estéticamente creo que han captado algo que es la descontractura de los jóvenes o de las generaciones Y en que el, le han pasado mucho. y en el hastío de Eduardo también. Y el hastío, pero digamos, el look estético, la ropa, los arreglos, el lenguaje. El lenguaje que tienen es un lenguaje de penitenciaría, diría alguna de mis tías, pero en realidad es el lenguaje corriente de esos grupos sociales, donde se ha totalmente liberado el uso del lenguaje. Estéticamente es lamentable la imagen que dan. Vos recién hablaste de régimen, ¿no? Entiendo que no es para nada casual. Y yo pensaba en esto de los símbolos, de cómo han cambiado los logos. Y cuando empezó a salir esta cuestión oficial de, bueno, los nuevos logos y tal, te remite automáticamente a Estados Unidos, Por ¿no? supuesto. Como sucursal de... Y ¿no? quien financia este tipo Totalmente, de movimientos acá y en totalmente. todo el mundo. Parece la serie del reino. Una cosa. Escúchame, es Trump, además. Además, Es Trump. Make Argentina Great Again. Exacto. Sí. Es decir, es esto que también Trump lo encontró y también lo encontró Bolsonaro en Brasil. Es decir, por eso yo hablaba de un giro mundial al neocolonialismo, que esto tiene que ver con todo el odio al extranjero, el odio a los indígenas, a los pueblos originarios. Sí, sí. Es increíble que hayan cambiado. Sí, es una el cosa nombre que no lo puedo creer todavía. de la sala, el odio a las mujeres. A las mujeres. Sí, sí. La en el misoginia sentido- es la tremenda. misoginia es tremenda. espantosa, manejada por mujeres además. Eduardo, Pero es que si el opresor no tuviera tantos aliados entre los oprimidos, ¿no? Ese es el problema. Claro. ¿Y qué opinión tenés respecto de estas cosas que por ahí dicen algunos pensadores también, ¿no? Respecto de que tiene que ver con un bombardeo todos los días de ciertas provocaciones, cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, retirar el busto de Néstor, cambiar la nombre del foto del Salón de las Mujeres. Mujeres, ahora lo de los pueblos indígenas, además el simbolismo de por quién reemplazan también, ¿no? la cita permanente de Milei es Roca. Tremendo lo No, de no. Roca. Es una cosa. Sí, hay una, Pero hay una, además, hay una Roca- reivindicación, pero digo, ¿cómo estás viendo esta cuestión de que pareciera que la estrategia es, digamos, es solamente que son impresentables y que son un mamarracho, o medio que la estrategia es todos los días poner un tema que ¡ay! Nos vuelva locos, Que tire la pelota digamos, por afuera. favor, Que nos distraiga. y que a su vez eso nos vaya destruyendo también la autoestima, ¿no? Exacto. ¿Cómo? Yo creo que hay que establece una relación sadomasoquista clásica con la gente, porque la agrede, la injuria, es la práctica que ha tenido con los presidentes. Con los gobernadores. Bueno, con los Ni hablar. gobernadores, el horror. Sí, por supuesto. Con los Con los presidentes presidentes, sí. latinoamericanos, Claro, es decir, injuriarlo y después, bueno, eso no fue nada. La impresentable absoluta de la canciller, decir, bueno, a decirle que es un asesino es una opinión.
Escuchá. No, y además que dice Sí. la opinión de un ciudadano, no es Era- un ciudadano, claro. Me gustaría ver es la el cara de Eduardo presidente. Peñafort. Por eso no ve. ¿Y no estás mirando televisión? No estoy viendo televisión en absoluto. Leo a la mañana 2 o 3 diarios. Después me tomo una pastilla y sigo acá. Un clonacho voy a seguir. Eduardo, la pregunta que, bueno, ya que sos filósofo, vamos a meternos por ahí también. La pregunta es, ¿hasta cuándo la gente va a resistir? Después la otra pregunta que se me viene, ¿cómo llegamos hasta acá? Podemos arrancar por casa también, porque yo me siento me siento militante político, alguien que ha participado en el campo nacional y popular, como quieren llamarlo, digamos, ¿no? Le hemos dejado servida a la derecha, nuevamente, esta posibilidad. Sí, yo no creo que se la hayamos dejado tan servida como que han sabido instrumentar la fisura social que había, sobre todo la fisura cultural que había. Y la por construcción eso- de una política, de Claro, una vieja pero política. Claro, pero es que no es tan casual el ataque a todas las entidades culturales. Es decir, creo que ellos saben que hay un desnivel generacional de cultura, de lenguajes y códigos que están utilizando muy bien. Por empezar, hay gente resentidísima dentro de las generaciones mayores, muy resentida, con la vida. Digamos, la vejez, el que les diga que la vejez es linda, mándenlo de mi parte a la puta madre. Sí. La vejez es una injuria. Y por lo tanto genera resentimientos muy grandes. Cuando yo pienso que Séneca escribió el elogio de la vejez de Senectute, realmente digo, debe haber considerado viejo a los 40 años. Eso te decía, era otro concepto de vejez en Era otro aquella concepto de época. vejez. Bueno, pero digamos, creo que hay un gran resentimiento en amplísimos grupos sociales. No te hablo de la gente humilde que entró por el camino de la resignación, sino te hablo de las aspiraciones no cumplidas. Es decir, cuando uno tiene 70 años, la vida tiene mucho en rojo. Y eso, si no tenés en azul, en el balance, cosa Algo que te lo Compensa. compensen, realmente es muy duro afrontar la vejez. Ahora, qué horrible porque han trabajado con esa frustración. Es que trabajan ¿no? y la manejan. Porque digo... Muchos de los jubilados, como gente de la universidad, bueno, como muchos sectores, han votado a Javier No, Milei. No solo lo han votado, lo siguen apoyando. Yo voy a la cuestión a la cuestión humana, de que obviamente cuando llegas a los 70 años y haces un balance, me está pasando a mí en este momento de mi vida que tengo Claro, sos un 50, nene. pero tengo 50 ya, ¿no? Entonces digo... Es la mejor edad, entre los 40 y los 60. Ay, por Aprovechalo. Dios. Ya, pero dice Que Eduardo llegue, Peñafort. que llegue, porque uno va haciendo ciertos balances Está como y si fuese obviamente Mestre de Macri. que te encontrás con cosas que han pasado, que están buenas y otras que no están buenas y qué sé yo. Ahora, digo, es algo normal que le pase eso a un ser humano. Ahora, ¿cómo trabajaron con eso para instalarle a la gente esta cuestión de que están mal, ustedes están mal porque estos otros están bien, porque estos otros se hicieron ricos, ¿no? Bueno, a mí eso me parece que el cultivo, lo que más fecundo ha sido para ellos, en gran medida, ha sido el cultivo del odio, primero al kirchnerismo en general, pero en particular porque ella es mujer, porque Cristina es mujer, ¿no? Sí, sí. Y una mujer que además tiene como una estética bien femenina, ¿no? No es Merkel, No, y tampoco es Karina. tampoco es Karina. Sí, ni Por Patricia. favor. O Ni la bicha Patricia. cruel. Claro, no es Ni ella. Victoria, Exacto. por suerte. Claro, el tema es que esa estética absolutamente femenina logra despertar un resentimiento y un odio, porque te vuelvo a decir, le han hurgado a Cristina Hasta media los calzones. Patagonia. Te das cuenta, no le han encontrado nada. Todos los juicios
han sido públicos, donde se Le han visto agujereado los las juicios paredes más. de la casa. Le han metido una vecina Sí, espía. sí. Es decir, y no hay una acusación que se pueda sostener. Se ha demostrado hasta el cansancio la no presencia de cuentas afuera, y la gente la odia. Sí. Y la gente odia cosas inconcebibles. Por ejemplo, odia el apoyo escolar, todo lo que se creó en esa época, pero ahora lo encuentran que es el paliativo que está dando Milei. Esos mismos recursos que se los critican a Cristina, Ahora les parece bien. Ahora les parece bien porque dicen, claro, es que esa gente la han dejado pobre antes. Es decir, el hecho de ese resentimiento de los viejos es terrible. Y después está el resentimiento de los jóvenes. Yo creo que se ha puesto muy difícil vivir en la Argentina después del 15, para la gente joven. Es decir, creo que no hay un mercado laboral muy bueno, creo que hay demasiados éxitos espectaculares que se crean en 2 días y que crean una imagen del exitoso social, del joven exitoso socialmente. Con las redes y con toda esa cuestión. Exacto, Sí, sí, hay un exhibicionismo. Sí, sí. Sí, la sociedad del escandaloso. espectáculo, ¿no? Que además cada minuto es un espectáculo. Total, y que hacemos de nuestra vida un espectáculo constante ahora con las redes también, ¿no? Y te quería preguntar, porque vos nombrabas hace un rato, ¿no?, esto del neocolonialismo y de cómo se exacerba lo individual. Yo creo que ahí también cala esto que vos decís de la juventud, porque creo que hay una cuestión de deseo de ser tan el American Dream, ¿no? ¿Viste? Exacto. Que lo que te venden del American Dream es que vos llegás y de repente self-made, te haces a vos mismo, haces todo a full y de la nada salís siendo multimillonario, ¿no? Exacto. Y esto es una absoluta estupidez. Y yo creo que ese fomento del deseo, que para mí es un deseo colonizador, Exacto. ¿no? Ha hecho que, bueno, lo más parecido que tenemos a Estados Unidos en discurso y tonterías a mi criterio, es este señor de la peluca desordenada. Ahora, también pienso, ¿no? ¿Qué nos pasa? Y volviendo a lo que hablabas en los 90 de la resignación del proyecto colectivo, que hemos perdido el nosotros. No hay un sentimiento de argentinidad de nosotros. Es que el resentimiento no te lo permite. Claro, el enojo. Unificar, por ejemplo, hay personajes cuyo resentimiento es lesivo, porque ya lo muestra a corazón abierto. Yo pienso en Moreno, por ejemplo. Una persona que ha sido funcionaria de Cristina Kirchner, etcétera, Muchos etcétera. años. De Néstor y de Cristina. De Néstor y de Cristina, y resulta que muestra un odio y un resentimiento que los opositores no lo muestran. Otra persona que me parece... Es que hay muchas heridas dentro del movimiento, vos lo sabes mejor que nadie, Eduardo. Claro, pero esto yo creo que es más profundo que lo del movimiento. Creo que, porque por ejemplo yo te diría, el caso de Scioli, es Bueno. alguien que vos desde ya te Sabe- das cuenta que ha comercializado en cada momento su apoyo y que por lo tanto ahora él está chocho de ser Bueno. no sé qué de deporte, porque creo que ya no hay ministerio. Un de emergente de deporte. los 90, ¿no? Claro, pero te quiero decir, vos no le ves resentimiento. Es oportunismo. Vos lo que ves es un oportunismo, pero en el caso de otros, es Randazzo, por ejemplo, Bueno, que fue un excelente ministro, Sí, y total. después es la causa de que perdamos Al la que le elección. pusieron, fue un excelente ministro al que le pusieron toda la tutuca para que hiciera toda la política Exacto. pública que hizo, ¿no? Es que tuvo toda la plata de apoyo. Sube, DNI, Bueno. trenes, digamos, Pasaportes ¿no? rápidos. Pasaporte. Claro, Bueno. pero esto es el resentimiento adentro. El resentimiento afuera es alimentar ese odio, particularmente contra Cristina. Yo creo que no, o quiero creer que no hay un sentimiento tan antifemenino en Argentina generalizado, pero el hecho de que gocen con la tortura que se le hace a esta mujer, con las humillaciones de sacarle los nombres del marido, de esto, del otro. le apuntaron 2 veces en la cabeza
Exacto. Le gatillaron dos Le veces. Le gatillaron. Le Por eso, apuntaron yo una creo que vez ahí y ya- le gatillaron dos veces, sí. Ahora, donde no entiendo ahí, porque creo que es un sector que lamentablemente en mi vida no he tratado, lamentablemente porque, no porque me gustaría pertenecer, pero sí entenderlo, es todo un subgrupo que está relacionado socialmente con la clase media, que son jóvenes y que lo único que los lleva es lo que vos decías recién. Es decir, este individualismo absoluto, la necesidad de un éxito inmediato, la necesidad de tener todo ya. El desconocimiento de la historia. Bueno, Mínima, digamos, ¿no? Y la Perdón, falta- me mira diciendo, estás pidiendo No, mucho. es que hacen un culto de la ignorancia. Los otros días lo Eso. dijo, Sí. los otros días lo dijo Forster, ¿no? Sí, sí, claro. Hacen un culto de la ignorancia. Es que Milei en su discurso del 2 de abril mintió. mintió. Y Mienten, todo el no tiempo podía mienten. decir patria. ¿Vos te diste cuenta de eso? En ningún momento del No, ni discurso, pueblo, Bueno, ni la- patria, nada. ni no. Nación. La resignificación Él de las odia, Fuerzas él Armadas. odia a la Argentina, la odia, ¿no? Sí, sí. Pero la odia de una manera absoluta, porque está convencido que el destino deseable es que seamos una colonia. Claro. La relación con Inglaterra es un escándalo. Y que haya hecho el homenaje ayer, yo no he escuchado el discurso, vuelvo No a lo Menos decir. mal, escuches. menos No, mal, no escuches. menos mal. Pero además, esta mixtura extraña con esta mujer del proceso, que la lleva a generar, digamos, este residuo, digamos, del proceso, y que la gente lo acepte a esta señora, imponiendo un criterio no digo los dos demonios, que es muy sofisticado, pero que hicieron bien lo que hicieron. Me parece que esa es la otra parte de esta cajita feliz, ¿no? Que la gente compró, digamos. Y ¿no? yo creo que es un partido de trucos. Son importantes el as de espadas y es importante el garrote. Yo creo que el as de basto, ¿no? Es decir, vos necesitas para una política de este tipo el bastón, y si no lo tenés no vas a poder, porque hoy todavía con la nafta 1300, qué sé yo cuánto vale, no sé, ya ni miro la tarjeta cuando cargo, todavía se está aguantando. Lo que quiero saber es que he leído en el diario que viene una suba de gas del 300%. Sí. ¿no? Dependiendo Ya de la también. zona, hasta el 1000. Ya están llegando algunas facturas, de hecho, de electricidad con aumentos entre el 300 y el 600%. ¿Qué vas a hacer con los débitos automáticos que pagás impuestos y todo? Si te depositan en 2 cuotas para un jubilado. No, Vas ahora- a estar en rojo. rojo. No, pero aparte, para vivir medianamente, dignamente, 700.000 pesos necesitas para no morir de hambre en la Argentina, y quieren cobrar el impuesto a las ganancias retroactivo, dicen, ¿no? A partir de la Sí. gente que gana 1.200.000. por ahí, sí. Ya, Vos pensás, yo soy jubilado como titular exclusivo de la universidad. Se supone el mayor cargo intelectual que puedes tener en Argentina, y mi jubilación, que una buena jubilación, está por debajo de la línea de pobreza. Es decir, he vuelto a mi época de hecha De a estudiante. cobrar bajo la línea de pobreza. Un exclusivo de la Universidad Nacional Argentina en este momento gana por debajo de la línea de pobreza. bueno, Eduardo, me parece que no se me ocurre mejor cierre que este. La verdad que estaríamos hablando toda la noche. No, cuando, por favor. cuando quiera vuelva. Nos tenemos que tomar un vino. Un vino. No, un vino. pero con un vinito va la cosa, a lo mejor hasta se me levanta un poco el ánimo. No, he probado, porque fíjate que yo tengo un solo hijo casado. Y cuando la chica ingresó a nuestra casa no tomaba vino. Y era muy tímida, muy tímida. Ahora ya hace 12 años que están casados.
Y desde que toma vino hemos mejorado tremendamente en la comunicación. Así que, Hay una explicación que digamos, neurocientífica. encerrado en la vida familiar como vivo, el único ejemplo claro que tengo es que mi querida nuera ahora nos comunicamos regio. Gracias, Eduardo. No, por favor. Un gusto. Ha sido, gracias por invitarme. Y ya saben, cuando quieran, no estoy precisamente con el mejor de los ánimos, pero a ver, lo que sigo creyendo, no hago futurología. Vos me preguntabas qué futuro para cerrar. No hago futurología. Claro que no, claro que no. Lo que sí creo es que salvo que la revolución tecnológica, etcétera, etcétera, que estamos asistiendo, nos cambie el ADN de la humanidad, todavía hay que esperar que algo de lo humano no nos abandone. Es decir, que en la gente empiece a aparecer algo de lo no humano. Yo he vivido cosas que parecían eternas, como la Unión Soviética, como China, y esas cosas finalmente se han caído y se han desgastado. Yo tengo esperanza que el proyecto neocolonial va a costar muchas muertes, como está costando en Ucrania, como está ocupando en Israel, en Sudán. Esta mañana he leído la brutal guerra civil de Sudán. Pero sigo pensando que en algún momento aparece una remoción y en esa remoción va a volverse a crear algo. Yo ya en el 2003 estaba convencido que no iba a pasar nada en mi vida y que me iba a morir, me iba a cerrar los ojos. Y apareció Néstor. Y apareció Néstor. Por ahí lo que estamos esperando no es un Mesías, pero sí alguien que pueda reunir y crear tal vez una nueva forma política de asociación.